Bien, último día, última vez que vamos a hablar de esto aquí en el Campa, después podemos seguir, pero por ahora hasta aquí llegamos. Vamos a leer el versículo 8 del capítulo 1 de Apocalipsis, 1:8, que dice así: Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y ahora vamos al 22:7. 22:7 dice así: He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Vemos que empieza anunciando la venida del Señor y termina diciendo que viene pronto, ¿verdad? Y a lo largo de todo el libro, que creo que ustedes estuvieron leyendo, van a encontrar que es una referencia continua a la venida del Señor. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro buen Dios que nos ayude a ver la progresión en el libro de Apocalipsis. Oremos. Padre, te damos gracias por todas tus bondades, gracias por este tiempo que nos das como iglesia, gracias por la oportunidad de estudiar libremente tu palabra, de gozarnos en tu verdad. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas como tú las ves, que la palabra sea de ánimo, de gozo, de fortaleza, de consuelo, de esperanza, y que así podamos examinarnos, ver cómo están nuestras vidas, poner los ojos en Cristo, ser más como Él, mortificar nuestro pecado y darte la gloria como iglesia. Padre, te ruego por aquellos que no te conocen, sálvalos en tu gracia y misericordia, y dame sabiduría para agradarte en todo lo que diga en este tiempo. Te lo pido y agradezco, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, hasta ahora el primer día vimos la unidad del libro, ¿no? Como todo el libro es una unidad y cómo esa unidad encaja perfectamente en la unidad de todas las escrituras. Después vimos los ciclos y perspectivas, ¿sí? Vimos los ciclos que hay y las dos perspectivas amplias que hay en el libro de Apocalipsis. Ciclos 1 al 3, 4 al 7, 8 al 11, y esa primera parte es la perspectiva de lo que pasa en el mundo durante el reinado de Cristo, ¿sí? Y a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 22 tenemos la perspectiva de la realidad espiritual mientras Cristo está reinando. O sea que en todo este periodo hay algo que tiene en común las dos partes, y es que Cristo reina, amén, que Él es el que está reinando, que a Él es al que se le dio el imperio sempiterno y que está sentado en el trono, que es el soberano, que tiene una autoridad que es sobre toda autoridad, que está sobre todo lo que hay en este mundo. Él es la cabeza de la iglesia, la cabeza de su cuerpo, y debajo de los pies de su cuerpo están todas las autoridades de este mundo. Así que es la máxima autoridad del universo, nuestro Señor que está sentado en el trono reinando. Nunca nos olvidemos de eso. Nuestro Dios reina. Nuestro Dios está en el trono y está soberanamente ocupándose de cada detalle, de todo lo que pasa, de todo lo que ocurre, porque así lo determinó y está guiando todo para el bien de su pueblo. ¿Cuál es el bien de su pueblo? Ser conformado a la imagen de Cristo. Entonces, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Todas las cosas que nos pasan son necesarias para que nuestro pecado salga a la luz, que lo podamos mortificar y podamos darle la gloria a Dios, diciéndole que no al pecado. O sea, no hace falta que salga exteriormente a la luz, pero que nosotros podamos ver nuestro pecado, y a veces también sale a la luz y lo pueden ver los demás. Pero a veces nosotros mismos vemos la maldad de nuestro corazón y rogamos a Dios por su ayuda, por su auxilio, por su gracia, para no darle rienda suelta a eso, para no satisfacer los deseos de la carne, y así de esa manera hacer lo que a Dios le agrada y darle la gloria mostrando el carácter de Cristo. No somos perfectos, no somos personas que nunca se equivocan, pero sí somos hijos de Dios, y eso nos lleva a, con ternura, reconocer nuestro pecado, con amor, restaurar el daño que hicimos, ya sea en primer lugar al nombre de Dios y después a los que dañamos también exteriormente, resarcir ese daño y restaurar la relación y retomar la comunión con Dios y con los hermanos, porque si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Imagínense en que si eso es lo que va a conformarnos a Cristo, ¿a qué va a apuntar Satanás en este mundo? ¿Qué es lo que va a querer destruir? Piense cuando Pablo hablaba a los hermanos en Galacia y le dice, y esto a pesar
de los falsos hermanos que estaban introducidos, que se metieron a escondidas en medio de la congregación. Simulaban ser hermanos, pero no lo eran. Eran enviados de Satanás para perturbar el orden de la iglesia. Por eso la iglesia tiene que ser celosa en la santidad, en el amor a Dios, en el cuidado de su nombre, en que no se permita, como vimos en las epístolas a las cartas, no permitas a los malos. Cuando la maldad persiste, cuando hay un pecado que persiste, cuando hay una persona que no se arrepiente, cuando hay una persona que sigue sin formar el carácter de Cristo y sigue viviendo en su propio carácter, la iglesia en su totalidad, aquellos que tienen la posibilidad de tratar cara a cara con esta persona, le tienen que decir, arrepentite, porque eso no le agrada a Dios. Hay que hacerlo con amor, con misericordia y con compasión, considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados, pero hay que hacerlo, sobre todas las cosas. No podemos dejar que persista al lado nuestro lo que está mal delante de Dios. Insisto, lo que está mal delante de Dios, no lo que a mí me parece mal, no lo que a mí no me gusta, no lo que a mí me parece que debería ser de otra forma. Cuando confronte a alguien, asegúrese que pueda mostrar ese pecado en las Escrituras y que pueda mostrar que ese pecado ofende a Dios. Si no, no tiene nada. ¿Me explico? Porque ya son cuestiones personales que no son ofensa, sino que uno las tiene que tratar con uno mismo y ver, a ver, ¿por qué tengo estas ideas? Y la mayoría de las veces, por no decir el 101% de las veces, va a ver que eso es por causa de la falta de conocimiento de Dios y de su palabra. Y eso es lo que nos lleva a formar ideas, en muchos casos religiosas, que no son la verdad de Dios y que nos llevan a una mala comunión, un mal trato con los hermanos que nos rodean, ¿sí? Así que lo principal es mi relación con Dios, si estoy agradando a Dios y si estoy haciendo las cosas conforme a su palabra y no conforme a mis propias ideas. Y a partir de ahí, mire, le decía el otro día a unos hermanos que hablábamos y me preguntaban, le digo, si usted toma el tiempo para examinarse a sí mismo, para velar en contra de su propio pecado, para conocer al Señor y estar con la palabra y ver su propia maldad, decidir no ser de tropiezo para los demás, le puedo asegurar que no le va a alcanzar el tiempo para mirarle la vida a nadie. La mayoría de las personas que tienen tiempo para andar mirándole la vida a los demás y señalándolo es porque no tienen vida con el Señor. Y nunca se examinan a sí mismos. Ni siquiera saben que eso que están haciendo es lo que hace Satanás. No saben que eso que está haciendo es acusar a los hermanos, es juzgar a los hermanos, cosas que la Escritura condena. ¿Me explico? No hay amor, no hay misericordia, ¿verdad? Con misericordia y verdad se corrige el pecado, no con juicio. Misericordia y verdad. Entonces se acerca con misericordia, con la que Cristo nos mostró a nosotros, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que si usted está juzgando, no hay misericordia. Porque juicio sin misericordia se hará con el que no tiene misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio, ¿verdad? Entonces, con misericordia y con verdad, con la verdad de Dios, con la palabra. Entonces tiene que saber siempre que es por medio de la palabra. Entonces, este cuidado de la iglesia es a lo que apunta el Señor Jesucristo para que se mantengan prendidos los candeleros en este mundo, para que la iglesia sea una luz en este mundo. Entonces vimos la unidad del libro, los ciclos y la perspectiva. Vimos algo acerca del lenguaje y hoy vamos a ver la progresión que ocurre en las Escrituras, especialmente en el libro de Apocalipsis, en este tipo de género literario. Entonces, pensemos, naturalmente, ¿dónde empieza el libro? Y esto va como pregunta. Pensemos dónde empieza el libro. Si yo le digo, no me diga el capítulo 1, versículo 1, porque... Pero conceptualmente, cuando piense esto, va a dar un mensaje, Dios va a dar un mensaje, ¿no? ¿Dónde se para empezar ese mensaje? Fíjese, ¿qué es lo primero que hace? En el versículo 1.1 dice, porque ustedes, manga de pecadores, arrepiéntanse, no se van todos al infierno. Dice eso el versículo 1.1. Ok. Entonces, ¿dónde se para Dios para empezar el libro? Naturalmente, ustedes lo leen. ¿Qué es lo primero que ven en el libro para destacar? Quien quiera, levante la mano. Todos juntos no, porque nos vamos a juntos. Van a hacer las voces en la multitud. Uno que me diga. ¿Dónde empieza? Con Cristo y Juan, es cierto, pero piénsenlo así. Yo
Yo no le digo cosas que puedo leer en los versículos. Ahora usted me va a decir, bueno, pero lo que vamos a decir es lo que dicen los versículos, porque hay que decir lo que dice la palabra de Dios. Excelente, me parece excelente. Pero piense, si yo lo puedo leer acá, no estoy captando lo que significa, lo que Dios me está diciendo, lo que me está mostrando. Entonces, es cierto, empieza con Cristo hablando con Juan. Eso es el relato, eso es la historia. Pero díganme por qué. ¿Qué es lo que Dios está haciendo ahí? Muy bien, se está mostrando. Bien, ¿qué le está mostrando a su pueblo? ¿Quién es Él? Su carácter, sus atributos. Muy bien. ¿Por qué se los muestra? Fíjense, le mandan una carta. Ustedes saben, viene de parte de Dios. Hay una situación especial que el libro nos enseña. Siempre antes de hacer una interpretación, lea todo el libro primero. Busque el hilo, busque cuál es el tema, qué es lo que está pasando. Entonces, vuelva a hacerse las preguntas correctas. Si este libro se escribió para esto, ¿desde dónde está arrancando Dios? ¿Qué es lo que me está mostrando? Se muestra a Él mismo, se revela a sí mismo, revela su posición gloriosa, ¿y qué más? Se muestra reinando. Se lo ve en gloria y majestad. Se lo ve en gloria y majestad, en una condición reinante, dice, semejanza al Hijo del Hombre, ¿verdad? Él lo había visto como uno más, así con los otros discípulos, y ahora es una imagen tremenda, ¿verdad? A pesar de que él había estado en el monte de la transfiguración, pero está viendo una imagen gloriosa. ¿Por qué es necesaria esa imagen gloriosa? Bien. Sí, después muestra su justicia, pero piensen en el libro. ¿Cuál es el propósito del libro? Consolar, dar esperanza, animar, fortalecer. ¿Qué más muestra esa primera imagen? ¿Cómo? Muestra lo por venir, es cierto. Sí. ¿Ante quién estamos? Bien. Pero hay algo muy importante que no me están diciendo. ¿Cómo se muestra él? A ver, vamos, lo voy a hacer así, ahora me lo van a decir. Se muestra como, soberano, pero él se muestra como un Dios lejano, sentado en el trono, que no le importa nada. Ah, ¿y cómo saben eso? Porque es lo que les estoy preguntando. ¿Cómo saben eso? Ahí está, gracias Angélica, gracias Walter. Se muestra en medio de su pueblo. La primera imagen que da él a un pueblo que está en tribulación, en persecución, en angustia, es que Él está con ellos. En gloria y majestad, que Él sabe toda la cosa, que Él tiene todo el poder y que Él tiene todo el juicio. Que Él tiene a su iglesia, él, como dice, y andaré y habitaré en medio de ella. Y eso es lo que Él está haciendo. O sea, se muestra como fiel, como que Él está cumpliendo, se muestra como soberano, porque Él conoce todas las cosas, yo conozco tus obras. Se muestra como aquel que tiene ojo de llama de fuego, no se le escapa nada, ¿verdad? Y Él les dice que tiene en sus manos las 7 estrellas, que son los 7 ángeles, que son los pastores de la iglesia, los mensajeros que Él usa, que los tiene en su mano, que hablan y hacen la obra por medio de su poder. Si no está el poder de Dios, la obra no se hace. O sea, puede haber un mensajero y que no esté en la mano del Señor. ¿Me explico? Insisto, dice la Escritura que Satanás se disfraza como ángel de luz. No está en la mano del Señor, está en la mano de Satanás haciendo lo que Satanás quiere. Entonces, Él se muestra en esa escena como, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es como para que uno lo mire y dice, pará, ¿Él me defiende? Entonces que venga quien quiera. No sé si me explico. Él me defiende, entonces yo no tengo de qué preocuparme. Al contrario, tengo de qué ocuparme, de hacer lo que le agrada, porque al fin y al cabo Él está conmigo. Él me guarda, Él va a juzgar a los enemigos. Entonces, como Él cuida de nosotros, ¿qué dice 1 de Pedro 5, 6 y 7? Pueden buscarlo. ¿Cómo? Ese es el 7. ¿Y el 6 qué dice? Humillado, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él
os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cómo ocurre esa humillación bajo la poderosa mano de Dios? Lo primero que vemos acá, Él muestra esa poderosa mano y que está con su pueblo, ¿verdad? Entonces, muestra que está con su pueblo, muestra que los guarda, muestra que su mano es poderosa. Dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Cómo? El 7 dice, echando vuestra ansiedad sobre Él. ¿Tiene ansiedad? ¿Tiene angustia? ¿Tiene tribulación? ¿Tiene temores? ¿Tiene incertidumbre de qué va a pasar? ¿De qué va a pasar si usted hace lo que Dios dice? ¿De cómo lo van a tratar si usted honra a Dios? Todas esas ansiedades las echa humillado debajo de la poderosa mano de Dios, porque al fin y al cabo, lo que está transcurriendo en la historia es lo que el Dios soberano está haciendo. Entonces él dice, yo tengo todo en mis manos, soy el soberano, tengo todo el poder, la gloria, la justicia, tengo todo en mis manos, estoy con ustedes, ustedes pueden andar tranquilos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, ¿por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Se da cuenta? Ahí está el descanso. Él me está cuidando. Él es el que me va a proveer lo necesario para que haga su voluntad. Él es el que no me va a hacer faltar ninguna de mis necesidades. Está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. No es un Dios lejano. No es un Dios que se olvida. No es un Dios que está ocupado. Es el Dios vivo y verdadero que está con su pueblo. Amén. Primera imagen. Termina esa primera imagen. En base a esa primera imagen, Él trata con su iglesia. Trata con su iglesia. Sabe que hay malos en la iglesia. Sabe que hay malos. Pero le dice, mire, si no se arrepiente, quédese tranquilo, porque yo vengo para juicio. El que tiene los pies de bronce bruñido, juicio. El que tiene la espada aguda de 2 filos, juicio. Si no se arrepienten, no se preocupen. Yo los conozco, yo sé separar el trigo de la cizaña. La cizaña a mí no me engaña, yo no puedo ser burlado. Si no se arrepienten, yo voy a venir para juicio y los voy a condenar y se terminó la historia. Ahora ustedes que me conocen y que están guardando mi palabra y que están intentando hacer mi voluntad, sigan adelante. Terminen de mortificar sus pecados. Afirmen las cosas que están para morir. Mortifiquen su pecado. ¿Verdad? Mortifiquen su pecado y vivan con el carácter de Cristo. Es una carta de ánimo. Es una carta que nos anima a confiar que Dios está con nosotros, que podemos hacer su voluntad porque Él nos va a estar cuidando. Amén. 1 al 3. ¿Qué imagen sigue? ¿Qué pusieron en el cuadro? Panorama de Apocalipsis. ¿Qué pusieron en el cuadro? En la escalerita. Abajo tienen 1 al 3. Tienen puesto el estado presente, que no es el estado del país, sino lo que es de tiempo presente. Hay que aclarar las palabras. Hace un rato decía, Mauricio predicando, decía, miren el estado de las iglesias hoy día, y a mí la mente me fue enseguida a Instagram, a WhatsApp. Digo, alguno va a entender que Mauricio los está mandando a ver el estado de iglesia para ver. No, es el estado paupérrimo de las iglesias hoy día, el estado espiritual, ¿verdad? Parece que hay que aclarar 2 veces las palabras ahora. Entonces, este es el estado presente. Quiere decir que esto es cómo se vive actualmente. 1 al 3. Próxima imagen. ¿Qué sección sería? Sí, pero la próxima imagen. Vamos al próximo ciclo, la sección que sigue. Capítulos 4 al 7. Muy bien. ¿Qué tenemos en el 4 al 7? ¿Qué vemos con claridad? Díganme qué anotaron, los que anotaron. El reino de Cristo. ¿El reino de Cristo? Y los 7 sellos. Muy bien. ¿Alguien tiene algo diferente a eso? ¿Cómo? El reino de Cristo y los 7 sellos. Ese es el que teníamos, sí. Ahora, vamos a ir a lo que les pedí que buscaran, que es lo que está haciendo Jesús. El primero ya lo vimos recién. Este es para poner en el cuadradito del lado de arriba. ¿Sí? Todo lo de arriba nos va a mostrar qué es lo que está haciendo Jesús en este cuadro. Entonces, arriba del primero, del 1 al 3, según lo que vimos recién, ponemos Jesús en medio de su iglesia. Jesús en medio de su iglesia. Entonces, cuando uno mira así, ve 1 al 3, este es el tiempo presente, y en el tiempo presente, ¿dónde está Jesús?
mira para arriba, Jesús está en medio de su iglesia. ¿Está bien? Ahora vamos 4 al 7. Dice Jesús, dice el reino de Cristo y los 7 sellos. ¿Y qué nos muestra de Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? En esta imagen del 4 al 7, en este ciclo. ¿Alguien que no sea Nacho? Que ya estaba con ganas de levantar la mano. ¿La otra mitad de Nacho? Decime. Muy bien, es una buena descripción, el Dios soberano que trae paz y esperanza. Otra, dígame algo, empiece con Jesús. Vanessa. Amén, Rey soberano digno de alabanza. Amén. ¿Saben qué? Las dos tienen razón, está bien lo de las dos. No hay ningún conflicto con esto. Eso es lo que nos muestra la imagen. Nos muestra a Jesús, Rey, digno, porque es el único digno de abrir los sellos. ¿Qué representan los sellos? Cuando usted ve los sellos, ¿cuál es el primer sello? ¿Qué dice? Abrió el sello y ¿qué salió? Salió... Sí, pero dice que uno que salió... ¿Qué dice el texto? Búsquenlo. Venciendo y para vencer. O sea, fíjese que no habla de derrota en ningún lado, ¿no? Dice venciendo y para vencer. O sea, salió el invicto. ¿Sí? Sale el invicto. ¿A qué sale? ¿Quién es el invicto? Cristo. Cristo es el invicto. ¿Cómo vemos a Cristo? Por medio de su evangelio. Así que no tengo conflicto con que podamos intercambiar los términos. Yo prefiero ver la obra de Jesús. ¿Y cómo hace esa obra Jesús? Él va abriendo los sellos. Es como si usted tuviera un libro y tiene ese libro 7 sellos, que es lo que dice ahí, y empieza a leer. Dice, bueno, voy a ver la primera parte. ¿Qué es lo que ocurre? Saca el sello. Y lo que ocurre es la victoria de Cristo. Me muevo. Perdón. ¿Y qué es lo que ocurre? La victoria de Cristo sobre todos sus enemigos. Entonces Él venció, así como empieza esta era evangélica, con la venida de Cristo, su victoria sobre todos los enemigos y la ascensión al trono de gloria, capítulos 4 y 5. Entra el Cordero, es alabado, es adorado, y luego en el 5 lo vemos en el trono, se lo reconoce como de la misma forma que a Dios en Isaías capítulo 6, el santo, 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 las multitudes lo alaban, los 24 ancianos que representan a los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, hablando de, si me permiten la expresión, las dos dispensaciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nos muestra al pueblo de Dios representado en ese número del Antiguo Testamento y el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, todos unidos adorando al Señor, los querubines que siempre sirven, alaban y adoran al Señor. Entonces se lo ve a Cristo en gloria y majestad. ¿Por qué es importante esa gloria y majestad? Porque uno ve eso, Señor, digno eres de recibir, ¿qué cosa? La honra, la gloria, el poder, la alabanza. ¿Qué más? ¿El qué? El rey del mundo. ¿Qué más dice? La autoridad, muy bien, la autoridad. ¿Qué más? Recibe todo, todo es de Él. Entonces, uno mira el libro y nadie puede abrir el libro. Y el ángel dice, quedate tranquilo que hay uno que es digno. ¿Quién es? El que está en el trono, el Señor Jesucristo. Entonces Él es el que lleva la historia adelante. Abre el primer sello. ¿Qué se ve? Su victoria. Venciendo y para vencer. Y en Él nosotros somos más que vencedores. Porque gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Él tenemos la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás y sobre este mundo. Recuerden, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando lo vemos a Cristo venciendo a la muerte, venciendo a Satanás, venciendo el pecado, venciendo a Satanás en las tentaciones, venciendo a la muerte en la tumba y levantándose victorioso, quitando el pecado de medio, terminando con el pecado, es todo victoria. Y entonces Él lo que muestra es que en esa victoria Él está gobernando todas las cosas para el bien de su pueblo. Y enseguida encontramos una lista, y no, por cuestiones de tiempo no podemos ver todo, hermano. Solamente quiero darle unas pautas para que ustedes después lo puedan ver tranquilo. Pero encontramos una lista que es muy similar a cuando Jesús da el último discurso en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 17 y 21, que están separados en dos partes. ¿Cuál es ese sermón? Perdón. Volvemos. ¿Cuál es ese sermón del Monte de los Olivos?
donde dice, vendrán muchos en mi nombre, ¿verdad? Diciendo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, ¿no? Falso Cristo, falso maestro, falso profeta, algo que veíamos ayer en Pedro. Y también nos dice, oiréis de guerras, de rumores de guerra, terremotos, hambres, pestes, persecución, tribulación. Mire los sellos. Y va a encontrar los sellos que salen y que representan a las guerras. Va a encontrar el sello. Y piense que estos son cosas que él abre, saca el sello y que nos muestran lo que ocurre en esta porción de la historia. Como un principio, no está hablando de una guerra específica, no está hablando de una enfermedad específica, no está hablando de una persecución específica, sino que está hablando de todas las guerras, de todas las pestes, de todos los terremotos, está hablando de toda la persecución, de toda la sangre de los santos, está hablando en una forma completa de este periodo de la era evangélica. Entonces ahí ve cómo se desarrollan los sellos y ve a los santos que están en el trono con él y le dice, ¿hasta cuándo no vas a vengar la sangre de tus santos? Entonces eso muestra las peticiones de los santos, ¿no? Llegando al trono y él diciendo, tranquilo, hay un tiempo determinado para eso. Y luego muestra el juicio, muestra el día del juicio. Entonces vemos voy a leer ese pasaje. Dice el 12, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Ustedes pueden ver esto en otros pasajes de la Escritura, haciendo referencia al juicio final y haciendo referencia a juicios parciales, en algún momento contra alguna nación. Por ejemplo, cuando venía el juicio contra Babilonia decía lo mismo. Cuando se describe un juicio se dice, así se puso todo. Es una forma de mostrar que es un día oscuro, es un día de sangre, es un día de venganza en el pleito de Sión. Es el día de la venganza del Señor. Entonces esa descripción nos ayuda a ver que esto es el juicio. Entonces fíjese cómo van los sellos. Desde la victoria de Cristo hasta el juicio, pasando por todas las cosas que nos afectan a nosotros y a todos los que están en este mundo. ¿Cuál es la diferencia? A nosotros nos cuida Dios, a ellos no los cuida nadie. ¿Me explico? Y después vamos a ver, porque pasa esto, Él está hablando con su pueblo. Seguida se los digo. Dice, decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra. Eso es el capítulo 5. Entonces Él está reinando. Miré cuando abrió el sexto sello, se pone el cielo así, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Una descripción que está en Mateo 24 también. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Esto es el día del juicio. Esto está mostrando el día del juicio. No está mostrando algo parcial, sino que está mostrando el final de la historia. Y eso nos va a llevar a ver el estado de los santos en el capítulo 7, cuando se representa esta multitud con los 144.000, 12.000 de cada tribu. El número 12 en Apocalipsis representa algo completo, algo que está acabado, algo que está terminado. Y ese número encuentra los 24 ancianos, ¿verdad? 12 del Antiguo Testamento, 12 del Nuevo Testamento, 12 por 12, profe, 144 por 1000, que es el número que distingue a todo este tiempo como algo completo y terminado, un número determinado da 144.000. Es una representación de los santos de todos los tiempos, listos delante del Cordero para entrar en la gloria eterna. Y enseguida dice, después de esa parte del capítulo 7, dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Eso es lo que usted tiene. Entonces muestra cuál es el estado de los santos. Voy hacia el final. El 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome,
estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La gran tribulación es una representación de la suma de toda la tribulación durante toda esta evangelio. Y de todos los que murieron por causa del nombre de Cristo. Entonces, esa gran tribulación representa lo que es esta tribulación que va en aumento. ¿Cómo lo describe Mateo 24? Y todo esto será principio de dolores. Está hablando de los dolores de la mujer cuando va a dar a luz. Empieza con las contracciones. Una cada 6 horas, ¿verdad? Una cada 4 horas, una cada 3 horas, una cada media hora, una cada 5 minutos, una cada 3 minutos, vaya al hospital, porque ya nace, ¿verdad? Entonces se aumentan, vienen cada vez más seguido, más rápido, y eso es lo que va pasando, porque el deterioro del pecado va causando esto. La dureza del corazón en contra de Dios, de un mundo impenitente que no se arrepiente a pesar de las cosas que pasan, sino que endurecen su corazón contra Dios y se ponen en enemistad con Él, hace que todo esto vaya en aumento, como vamos a ver a continuación. Termina el capítulo 7, fíjese, el versículo 1 del 8 dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. No voy a hacer la broma. El silencio muestra el juicio de Dios. Silencio en el cielo como por media hora. El Señor se levantó a juzgar. ¿Qué dice el texto? El texto de Habacuc. Calle del Señor está en su santo trono. Calle delante del Señor toda la tierra. Pero acá hay silencio en el cielo porque el Señor se levantó para juzgar. Séptimo sello, el final de la era. El juicio final. Ahora, acá se nos da como una pizca de lo que es ese juicio final. Es como un breve anuncio chiquitito que nos da la idea. Esa idea ahora va a ir avanzando en las próximas secciones, para ir explicándonos. Porque ahora, el Cordero está en el trono, reina. Él es el que va haciendo que ocurra toda la historia. ¿Qué es lo que hace mientras tanto su iglesia? Bueno, su iglesia ora, eso lo encontramos en el capítulo 8, es lo que se ve representado en el incienso que sube delante del trono. Pero también se ve la respuesta que viene del trono, la respuesta que viene de los cuernos del altar, esa representación de la misma presencia de Dios, viene la respuesta y se escuchan sonar ¿qué cosa? Las trompetas. ¿Qué son las trompetas? Bueno, son anuncios. Son anuncios y una muestra parcial de estas cosas que van ocurriendo a lo largo de todo el tiempo. A lo largo de todo el tiempo. Entonces, se le va advirtiendo al mundo. ¿Quién hace eso? ¿Quién es el testigo de Dios en este mundo? La iglesia. Miren a su alrededor estas consecuencias del pecado. Miren lo que está pasando. Esto es por la maldad del mundo. No, pero Dios es malo. No, el hombre es malo. Y esta es la consecuencia de estar separado de Dios. Entonces el Evangelio es predicado, el Evangelio es anunciado. Para este mundo es como un azote de escorpiones, como dice el libro de Apocalipsis más adelante. Es como si los estuvieran pinchando. No me hables, no me molestes. Y Jesucristo dice, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Y no quieren que la luz ponga en evidencia sus obras. Entonces rechazan a Dios, se alejan de Dios, desprecian la palabra, endurecen su corazón. Por lo cual Dios también los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como vemos en Romanos capítulo 1. Entonces ellos escuchan los anuncios de Dios, pero los rechazan. Los rechazan. ¿Qué está haciendo Jesús acá? ¿Qué es lo que este mundo está escuchando? 8 al 11 estamos ahora, ¿eh? Ya entramos en esta sección, 8 al 11, que habíamos anotado, bueno, las 7 trompetas. ¿Eso tiene anotado? ¿Qué tiene anotado? Las 7 trompetas, ¿verdad? Bueno, las oraciones de los santos y las 7 trompetas. Podrían poner ahí de ese lado, si quieren agregarlo. Pero entonces, ¿qué es lo que se está anunciando en este tiempo? ¿Cómo vemos a Jesús? ¿Nacho? Yo puse se ve a Jesús como el que oyendo las oraciones y manteniendo vivo su testimonio. Muy bien. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús?
¿Qué dijo que iba a hacer Él como nuestro sumo sacerdote? Interceder por nosotros, ¿verdad? Intercede por nosotros, las oraciones llegan por medio de Cristo y las oraciones son contestadas por Cristo. Y la iglesia está dando un testimonio de Jesús. Entonces, en este periodo de tiempo lo que se escucha es el testimonio de Jesús en medio de todos los eventos. Se sigue anunciando a Cristo y su evangelio en medio de todos los eventos. Jesús está siempre presente. Él no solamente se está ocupando de los santos, los está cuidando, escucha sus oraciones, ¿ve? Siempre está ahí con ellos. Nosotros estamos en la tierra en este momento. Recuerden que esta es la perspectiva terrenal. Estamos acá pasando la tribulación, la angustia. Miren la tribulación y la angustia que pasamos nosotros. Miren qué atribulados y perseguidos que estamos acá en el campamento, tranquilos. Sin embargo, el pecado nos corre hasta acá adentro. El pecado nos corre hasta acá adentro. Nos tienta acá adentro, nos provoca acá adentro para tratar de destruir la comunión entre los hermanos, que es lo que nos hace como Cristo. ¿Se da cuenta? Siempre. Hay que estar con mucho cuidado, porque uno dice, nosotros no somos perseguidos ni atribulados, ni siquiera pasamos por esas cosas. ¿Nos fue tentado esta semana a pecar? ¿En pensamiento? ¿No pecó en acción? ¿Acaso no pensó mal de su hermano? ¿No le habló mal a su hermano? ¿No maltrató a su hermano? ¿No mintió? ¿No aparentó algo que no pasaba? ¿No anduvo como un hipócrita en medio de los hermanos, simulando una cosa cuando en realidad es otra? Estoy hablando en términos generales. Eso es pecado. Y el pecado nos asedia, hermanos. Por eso Jesús nos enseña en el libro de Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, el dragón, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, es una batalla espiritual, nos sigue hasta acá mismo. No se quedó afuera, no es que llega a la puerta el dragón y dice, campamento bautista, Marcos Paz, no, acá no me meto, muchachos, esto es tierra santa. No. Entra acá también a provocarnos. Nos pone en evidencia. Y nosotros tenemos que salir fortalecidos para hacer esos anuncios. Para anunciar que Dios es el que gobierna, que Dios es el que reina, que Dios es el que está en control de todo, que Él hace todas las cosas con un propósito eterno, y que este mundo sepa que le tiene que dar cuentas a su Creador. Y aún así, por medio del anuncio de las trompetas, no se arrepienten. ¿Cómo contesta a las oraciones? A veces uno dice, Señor, termina con esto, ya no quiero más esto, ¿verdad? Y dice, basta, Señor, matá a esta persona que me molesta. Y uno se queda ahí parado esperando a ver si la mata ahora o la mata en 5 minutos. Si pedimos conforme a su voluntad, y les aseguro que esa no es su voluntad, tenemos la respuesta a las oraciones. Ahora, si nosotros, en vez de pensar en Cristo, en vez de pensar en el amor de Cristo, queremos que nos maten a los que nos hacen mal para estar más cómodos, creo que no entendimos el mensaje del Evangelio. Ni tampoco que Cristo reina, ni tampoco que este es el tiempo de los gentiles, ni tampoco que va a haber un juicio donde todas estas cosas serán juzgadas, ¿verdad? No está el carácter de Cristo en nosotros cuando actuamos de esa manera. Otra vez. Entonces, Él a ver si no se cae más acá. Entonces Él está en control de las cosas, está siendo anunciado en medio de todo, y esto vemos esas 7 trompetas que se anuncian, y otra vez, cuando llegamos al final, vemos que lo que pasaba con los sellos, ahora con estas trompetas se ve, y por ejemplo, la 4ª parte pasó tal cosa, la 3ª parte pasó tal cosa, y así, cosas parciales, en distintos lugares que van ocurriendo, ¿verdad? Que van mostrando como un anuncio de lo que sería la ira de Dios. ¿No les asombra? A veces nos sentimos tan seguros y las naciones se sienten seguras una contra la otra por el armamento, porque tienen defensa, por esto, por lo otro, siempre hay uno más grande, ¿no? Usted piensa que está seguro durmiendo en su casa y de repente vienen, lo agarran de los pelos y se lo llevan a otro país.
Cualquier referencia de eventos recientes es pura coincidencia. Pero ustedes saben que uno tiene la confianza puesta en lo que tiene, en esto, lo otro. Pero, hermanos, ahora está pasando algo que es muy triste. ¿Vieron lo que está pasando en Estados Unidos? Nieve, como nunca antes. Ya hay un montón de muertos por la nieve. Solo nieve y hielo. Y la gente se muere, está encerrada en sus casas, no pueden salir. La gran nación de Estados Unidos. Nieve, 30 metros de nieve. O sea, una tormenta. Eso es una muestra muy pequeña de lo que es el poder de Dios. Que controla la nieve, el viento, la lluvia, el mar, todo. Hace unas semanas atrás, de repente había mucha gente en la costa atlántica argentina, ahí creo que en Santa Clara del Mar, y de repente el agua se retira para atrás y vuelve una ola como de, ¿cuántos metros era? 5 metros, 6 metros. Arrasó con todo. Hubo un muerto, un montón de heridos, la gente empezó a correr despavorida, a huir, estaban cercados, no podían salir. El mar, una ola en el mar. Y el que controla los mares y le pone término al mar para que nunca pase de ese lugar, porque él dispuso esa ley, es Dios. Todas estas cosas muestran ese poder de Dios y muestran lo que va a ser el juicio venidero, ya no con eventos parciales en distintos lugares, sino con algo determinante, como lo vamos a ver en las copas de la ira. Pero antes de eso, fíjense, capítulo 10, versículo 4, se escuchan los truenos, no los escribe. El 5 dice, el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. ¿Qué salía del mar? Lo vamos a ver en el 13, ¿verdad? Pero ¿qué salía del mar? La bestia. ¿Qué salía de la tierra? El falso profeta. ¿Dónde tiene los pies el ángel? Un pie en el mar, un pie en la tierra. Dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. O sea, es el anuncio del juicio final, de la destrucción de este mundo, de que los elementos ardiendo serán deshechos, y que va a dar paso a cielo nuevo y tierra nueva. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Si usted toma un paralelo con Apocalipsis 20, o como va a ser ahora el capítulo 11, que dice 3 años y medio, y después habla de 3 días y medio, que es un poco de tiempo, dice que al final del tiempo Satanás será suelto por un poco de tiempo al final del milenio. Y saldrá otra vez a engañar a las naciones con el fin de reunir a todos en contra de Dios. Poco de tiempo. Y ese poco de tiempo, como dice acá, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo, ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo, y así. Y dice el 11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Y enseguida llegamos al capítulo 11, que nos muestra a la iglesia de Cristo. ¿Qué está pasando con la iglesia de Cristo en este momento que se está relatando ahora con las trompetas? Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas. ¿Qué era el patio que estaba afuera? ¿Para quién era el patio afuera del templo? Para los gentiles. No lo midas. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. La ciudad santa, a esta altura, es la iglesia. De hecho, vamos a ver acá en este capítulo que dice, esta ciudad que en sentido espiritual es Sodoma y Gomorra, en la cual también murió nuestro Señor. ¿Cuál es esa ciudad? ¿Dónde murió el Señor? Jerusalén. Dice que esa ciudad, en sentido espiritual, es Sodoma y Gomorra. Entonces no es la ciudad santa de la que está hablando. La ciudad santa de la que está hablando, ¿cuál es? La iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo. Entonces dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, 3 años y medio. La iglesia dando testimonio. Vestidos de cilicio, o sea, cargados con un mensaje de llamado al arrepentimiento. Ese es el vestido de cilicio.
Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe él morir de la misma manera. Y estos son referencias al Antiguo Testamento. Voy a avanzar porque se nos va el tiempo. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Quiénes hicieron eso? 2 personajes, Moisés y Elías. ¿Qué representan Moisés y Elías? La ley y los profetas. ¿Con qué damos testimonio nosotros? Con la palabra de Dios. ¿Qué pasó en el tiempo de Elías? Se cerró el cielo por 42 meses, 1260 días, 3 años y medio, tiempo de tribulación y de angustia, anunciando el juicio de Dios. Y luego las bendiciones con la lluvia que vino después de eso, ¿verdad? Sigo leyendo. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La bestia que sube del abismo, que es suelta por un poco de tiempo. ¿Quién es echado en el abismo? Vamos a hacer un salto hasta el capítulo 20. Capítulo 20. Voy a leer los 3 primeros versículos. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, que es... ¿Qué dice ahí? La serpiente antigua. ¿Quién es la serpiente antigua? ¿A quién les hace acordar? Pero ¿a qué momento les hace? ¿Cuál es la referencia? Génesis 3, el huerto del Edén, la tentación, ¿verdad? O sea, estamos hablando del mismo enemigo y de la misma batalla espiritual de todos los tiempos. Pleito de Sión. Y prendió el dragón, la serpiente antigua, bien claro que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó, ¿a dónde? Al abismo. Y lo encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Cuál es la bestia que sube del abismo? El dragón, Satanás, la serpiente antigua, que en esta descripción del capítulo 11 está siendo suelto por un poco de tiempo, porque terminaron los 1000 años. Terminó la era evangélica. Entonces ahora sube del abismo para hacer guerra contra los santos. Y sale a través de los sistemas que gobierna, como vamos a ver adelante cuando hable del contraste espiritual, de la realidad espiritual, vamos a ver que son el dragón, la bestia y el falso profeta que dominan los gobiernos mundiales y la falsa religión. ¿Sí? Entonces, sigo leyendo. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Sodoma y Egipto. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Poco tiempo. El testimonio de la iglesia en ese momento va a estar como muerto, como callado. No, van a pensar que lograron silenciarla, que la iglesia no está, como que se terminó, que ya no atormenta más a la tierra. Fíjense en lo que dice. Dice, los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Atormentado con qué? Con la verdad del evangelio, llamándolos al arrepentimiento, vestidos de cilicio. Entonces se los quieren sacar de encima, porque no quieren escuchar más el mensaje. No quieren que les digan más cuál es su condición y la necesidad del arrepentimiento. No quieren saber nada con que Jesucristo sea su Salvador. Entonces, cuando parece que lograron acallar la voz de la iglesia, cuando parece que la iglesia está muerta y todos contemplan que la iglesia no está molestando, y si usted se siente en esa época, créame que es bastante real, porque la iglesia no está molestando a este mundo. No la está molestando. Es más, está haciendo cada vez más parte de este mundo. Cada vez la iglesia se parece más al mundo. Cada vez los sistemas eclesiásticos son más parecidos a la forma en que se maneja el mundo. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Juan y a Jacobo, miren, los reyes de la tierra se enseñorean de las naciones? Pero en el reino de Cristo no es así. En el reino de Cristo el pequeño es el que sirve, el más grande es el que sirve. Es al revés. Bueno, la iglesia hoy está yendo hacia ese mismo lugar.
la iglesia parece que está muerta, que no hay testimonio, habían sido atormentados con el testimonio del Evangelio, como si fueran aguijones, escorpiones, ahora piensan que ya no los van a molestar más, ese poco de tiempo en el final, donde Satanás vuelve a engañar a las naciones, donde les vuelve a basar todo en un sistema bien humanista, negando a Dios completamente. Y el testimonio está callado. Y otra vez, parece ser que nos estamos acercando a ese tiempo. Hoy es una iglesia que prácticamente no molesta, ¿verdad? Que tiene el mismo sistema que el mundo, pero trasladado a la iglesia, con líderes, usted tiene escalafones, las iglesias se volvieron piramidales, donde está el más grande y después los que le siguen y así, cuando el diseño del pueblo de Dios siempre ha sido horizontal, donde hay una sola cabeza que es Cristo. La cabeza, de cabeza para abajo, es todo lo mismo, ¿verdad? Diferentes funciones, sin duda. Sin duda son diferentes funciones. Usted puede vivir sin una mano, pero no puede vivir sin el corazón, ¿verdad? Hay diferentes funciones. Pero al fin y al cabo todo responde a la cabeza. Bueno, el sistema eclesiástico se está yendo hacia el orden del mundo. Y eso va a callar el testimonio de la iglesia. Dice, pero, están todos felices, ya no se predica el Evangelio, versículo 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. ¿Qué es eso? La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es un solo evento, que como dice 1 Corintios 15, esto ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Se escucha la trompeta final, séptima trompeta, se escucha la trompeta final, Cristo viene, llama a los suyos a abrir y cerrar de ojos. Los que están vivos, los que murieron en Cristo, son resucitados, todos juntos al mismo tiempo reciben un cuerpo glorificado y se encuentran con el Señor en el aire para estar con Él para siempre. Vestidos de lino, bajan con el Señor en gloria y majestad, y los elementos ardiendo son deshechos, el mundo es consumido, el juicio es consumado, y Cristo reina con los suyos en cielo nuevo y tierra nueva por toda la eternidad. Amén. Todo el mundo lo ve, todo ojo le verá. La iglesia es quitada y con la iglesia viene el juicio. Es el día final, eso es lo que está mostrando. Entonces, dice el 13, en aquella hora hubo un terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron el número de 7.000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo, 7.000 hombres. Me he reservado 7.000 que no doblaron sus rodillas ante Baal. ¿Y eso qué representaba? ¿Eran 7.000 hombres verdaderos, un número exacto? ¿O era la representación de aquellos que el Señor se guardó como la simiente santa? Bueno, esta es la representación de aquellos que son del enemigo. ¿Ves? Murieron en número de 7.000 hombres. El segundo ay pasó, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y así termina el capítulo 11, hay unos textos más. Y termina lo que se ve como la perspectiva desde la tierra. ¿Está bien? ¿Qué ponemos ahí entonces? Del 8 al 11, el testimonio de Jesús en medio de los eventos. ¿Y qué más habías dicho, Nacho? Mantiene vivo su testimonio, hablamos de la intercesión de Jesús, Jesús que oye a los suyos, ¿sí? Y responde las oraciones, intercede por los suyos, ¿está bien? Eso está haciendo Jesús. ¿Qué viene ahora? La segunda parte, algo ya vimos y es más fácil de comprender. La segunda parte es la batalla espiritual. No solamente lo que está pasando en la tierra, sino por qué está pasando y cómo se desarrolla. Y eso se ve reflejado en los eventos en la tierra. Entonces ahora dice, esto están viviendo ustedes, yo estoy con ustedes. ¿Sí? Y esta es la razón por la que esto está pasando. Y este es el camino hacia donde vamos. Entonces cuando uno ve el capítulo 12, ¿qué encuentra? ¿Qué encontraron ahí? ¿Dónde empieza este nuevo ciclo? El nacimiento de Cristo.
¿Quién es esa mujer reluciente que da a luz al hijo varón? La iglesia de Cristo. ¿Quién lo está esperando para matarlo? El dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo. Satanás. ¿Lo puede matar? No. ¿Por qué? Porque es arrebatado para el trono. Entonces, Cristo va al trono. ¿Qué pasa con Satanás? Sí, pero antes de eso, ¿qué dice? Después que él es arrebatado para el trono, ¿qué dice? Lo voy a leer. Dice el versículo 9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sí? Es arrojado del cielo. ¿Por qué? ¿Qué representa eso? ¿Qué pasa con la obra de Cristo? Romanos 8, 34, 33, 32. ¿No hay? ¿No hay acusación? ¿No hay condenación? O sea, no tiene lugar. Antes se podía venir y decir, hablar mal de Job. Pero ahora no puede. No puede, no tiene lugar, porque la obra de Cristo está consumada. Entonces ya no hay acusación ni condenación. Es echado fuera. Yo veía a Satanás caer como un rayo, dice el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Bueno, antes de ir a lo del hombre fuerte, vamos a seguir con esto. Dice así. Oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. ¿Ve? El echarlo fuera tiene que ver con eso. Dice el 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y la palabra del testimonio de ellos. Entonces los santos vencen de esa manera. Y después sigue avanzando y encontramos el 15, que dice, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. La mujer es la iglesia. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, y esto muestra a Dios sosteniendo, cuidando y ayudando a su iglesia para que su iglesia permanezca. Tragó el río que el dragón había echado de su boca, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, ¿qué tenemos acá? Habíamos anotado al lado de 12 a 14. ¿Qué habíamos anotado? La persecución del sistema. Eso es lo que se ve de este lado. Y en el mundo espiritual, ¿cómo se lo ve a Cristo? No puse. Ahí no, del lado de arriba no puse nada. Ah, perdón. Sí, 12 a 14. Jesús perseguido en la iglesia por el dragón, la bestia y el hijo. Me olvidé que lo había dado de ejemplo. Gracias por recordármelo. Sí, entonces, piense que cuando Saulo está con Jesús, ¿qué es lo que le dice a Jesús? ¿Por qué me persigues? Jesús ya estaba ¿dónde? En el trono. Entonces, ¿a quién está persiguiendo el dragón? A Cristo. Y como no puede llegar a él, no tiene posibilidad de llegar a él, va con tendencia, o sea, contra la iglesia. Va atrás de ellos. ¿Sí? Entonces eso es lo que ocurre en esta parte. ¿Qué tenemos a continuación? Y no sé si hay alguna pregunta, alguien que me diga, capítulo 13, se levanta del mar la bestia. Esta bestia que nos recuerda a las bestias del libro de Daniel. Encontramos esas figuras de las bestias del libro de Daniel unidas en una sola bestia, como leopardo, pies de oso, boca de león, ¿sí? Una mezcla de todo. Esto ya no son un solo imperio, sino que es una mezcla de gobiernos, una combinación de gobiernos que se van sucediendo a lo largo de toda esta era evangélica y que están en manos de la bestia que responde al dragón. Vea el simbolismo. Es Satanás detrás de los gobiernos de este mundo. Recuerde que la bestia se levanta del mar. El mar representa a las multitudes, a los hombres. Hay una distinción. Versículo 8 dice, 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes adoran esa bestia? ¿Quiénes la adoran? ¿Qué es la adoración? La adoran, le sirven, le obedecen, hacen su voluntad. Eso es adorar. La verdadera adoración no es externa, es completa.
¿Quiénes no la adoran? Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde, como dice acá, desde el principio del mundo, desde que se echaron los cimientos del mundo, o sea, antes de la fundación del mundo. ¿Qué es ese libro del Cordero? ¿Cuál sería el libro del Cordero? ¿Por qué del Cordero? ¿Qué es lo que hizo el Cordero? Es cierto, pero antes de eso, ¿qué hizo? ¿Cómo lo presentó Juan? ¿Es aquí el Cordero de Dios? Entonces, ¿qué hizo el Cordero? Quitó el pecado del mundo. ¿Sí? ¿Cómo lo quitó? Por medio de su sacrificio. ¿Por quién murió Cristo? Por los que estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, o sea, la vida que da el Cordero por medio de su sacrificio, antes del principio del mundo, antes que se echaran los cimientos del mundo. ¿Quiénes son esas personas? En términos generales, la iglesia. En términos particulares, tengo una respuesta académica que los va a asombrar. ¿Quiénes son? Son 3 palabras. ¿Qué sé yo? Profundícenla. Lo puedo decir en otro idioma también. No tengo idea. En términos generales, la iglesia. En términos particulares, nosotros le predicamos el evangelio a toda criatura. Nosotros no decidimos quiénes son escogidos o quiénes son salvos. Nosotros estamos acá como testigos de Cristo para anunciar el evangelio a toda criatura, sin juzgar a nadie, sin tener preconceptos con nadie. Entonces usted me pregunta, ¿quiénes son los escogidos? ¿Cuál es la respuesta teológica profunda que le damos a todos? Académica. ¿Qué sé yo? Dice, ¿yo soy un escogido? ¿Crees en Cristo? No. No hace falta ni que te conteste. ¿Murió por mí? ¿Vos crees en Él? No. ¿Y entonces por qué dice que murió por vos? Porque dice que murió por mí. Bueno, pero si murió por vos, ¿vos crees en Él? No, entonces no murió por vos. Es simple, si vos no crees en Él. No, pero ahora estoy arrepentido. Creo que Él murió por mí. Gloria a Dios. Lo que le dijo Pablo a los hermanos en Tesalónica. Dice, conocemos, amados nuestros, vuestra elección, porque nuestro evangelio no llegó a ustedes solamente en palabra, sino que llegó en el poder del Espíritu Santo y fueron salvos. ¿Se da cuenta? Ay, pero ¿quiénes son los escogidos? No tengo la menor idea. Y no importa, porque mi tarea para honrar a Dios y para la gloria de Dios es anunciar el evangelio a toda criatura. Yo no voy a decidir quién es salvo o quién no es salvo. Eso es un tema de Dios, porque la palabra nos enseña que la salvación pertenece a Jehová. La salvación es de Dios. De hecho, lo dice acá. La salvación es de Dios y ¿de quién más? Los capítulos que leímos hace un ratito. De Dios y de Jesucristo, la salvación es de Dios y del Cordero. Es suya la salvación, mis hermanos. Capítulo 13. Después se levanta el falso profeta. Acá solamente voy a hacer una aclaración, porque la pregunta siempre surge, ¿no? Bueno, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Eso es vestido del cordero, pero en realidad es Satanás mismo. Y si se fijan, dice el versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, o en la frente, una marca que indicaba pertenencia, ¿sí? Como que eran propios, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. 666. Yo sé que hay algunos que si usted lo mira tienen tatuado el 666 en algún lado del cuerpo. Todavía no había nadie que lo tenga en la frente y en la mano derecha, ¿verdad? ¿Pero ustedes piensan que es una marca visible? ¿Leyeron el capítulo 7? ¿Qué hizo Dios con los hijos de Dios? ¿Qué dice el capítulo 7 que hizo Dios con sus hijos? Los selló. Muéstrame el sello.
Muéstrame el sello. Es interesante, ¿no? Porque este sello no se ve, el otro se tiene que ver. Está hablando de un sello físico, una marca, y el 666, el 666 es el número de hombre, el 6 representa al hombre, el 6 representa el pecado, representa la maldad, representa una continuidad. Y ese 666 muestra al hombre en su propia maldad, y es como le dijo Jesús a los fariseos: ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. ¿Qué representa la mano derecha? Siempre hablamos de esto. ¿Dónde está sentado Cristo? A la diestra. ¿Qué representa? El poder. Representa la acción. Cuando dice que está marcado en la mano derecha y que está marcado en su frente, ¿qué representa la frente? La frente representa el pensamiento, el modo de pensar. Entonces, ¿de qué está hablando? De que piensan como la bestia y actúan como la bestia. O sea, piensan acorde a los deseos y la corriente de este mundo, donde el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, lo gobierna y actúa conforme a esos pensamientos. O sea, son totalmente mundanos. Y se les nota en su forma de vivir, se les nota en su forma de pensar. Están pensando solamente en sus deseos y en su propia satisfacción. Y lo que hacen, lo hacen para concretar esos propios deseos y la satisfacción. Y ese es el sello de la bestia en su vida. Y dice, si no tienen el sello, no pueden comprar ni vender. ¿Saben qué es eso, hermano? Si usted tiene principios para agradar a Dios en su vida, le va a ser difícil conseguir trabajo en este mundo. Y cada vez va a ser más difícil que usted pueda conseguir trabajo en este mundo. Porque todos los trabajos cada vez invaden más la vida por menos plata, ¿verdad? Y cada vez lo hacen trabajar más tiempo, más horas, y uno dice, no, yo tengo que servir a Dios. Ah, no, vos estás ocioso, ¿se acuerdan que hablamos ayer? Vas a trabajar todos los días por 2 mangos, no te va a alcanzar, porque no te voy a dar la paja para el ladrillo, pero me vas a hacer la misma cantidad de ladrillo. Y el sistema de este mundo está ideado por Satanás para endeudarnos hasta arriba del techo y mantenernos esclavos del sistema de este mundo para poder comprar y vender lo que queremos. Y al pensar como la bestia, como el falso profeta, al pensar de esa manera y actuar de esa manera, uno tiene acceso a todas las cosas. Vive la vida que este mundo le ofrece, hace lo que tiene que hacer, no le importa si hay idea del Señor, no le importa si hay creador, lo único que le importa es su satisfacción. No le importa su familia, no le importan sus padres, no le importan sus amigos, lo único que le importa es su satisfacción. No le importa por qué tiene vida, no le importa por qué come, no le importa de dónde viene el jabón con el que se baña, no le importa nada. Lo único que le importa es lo que quiere y lo hace. Esa, mis hermanos, es la marca de la bestia. Y Dios los conoce. Porque conoce el Señor a los que son suyos. Y así como nosotros estamos sellados por Dios, por la gracia de Dios, y tenemos la mente de Cristo, como dice la palabra, y fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las obras que representan la ejecución con la mano derecha, fuimos sellados así por Dios. Pensamos como Cristo y actuamos conforme a su voluntad. El que no es de Cristo, piensa como la bestia y actúa conforme a su voluntad. ¿Se le nota? Es más, el egoísmo se nota a kilómetros de distancia. Dios tenga misericordia de esas almas, porque el tiempo que resta es corto. Y entonces el capítulo 14 nos lleva a la victoria final. Sí, ¿quién levantó la mano? No, yo decía que sí. No, ¿yo decía o esa pregunta? Yo iba a decir Ok. que si nosotros hiciéramos distinción entre el que tiene marca y el que no tiene marca, estaríamos haciendo distinción entre tanto el que la tiene como el que no la tiene, es enemigo de Dios, el pecado es el mismo. No haber creído en Cristo. En una marca visible, decís. Claro. Bueno, una marca visible llevaría orgullo de un lado y del otro. ¿Sí? Siempre trae orgullo. Lo triste y grave muchas veces en la iglesia de Cristo es que esa marca invisible también trae orgullo religioso. Y algunos autoproclamados cristianos se creen mejores que los demás. Y se olvidan que si tienen esperanza, si realmente la tienen, es solamente por la gracia de Dios, no por algo que hayan hecho, sino por la obra de Cristo. ¿Verdad? Eso nos mantiene humildes y humillados, sabiendo que no es por nuestros méritos, no es por nuestra justicia,
no es por algo que hayamos hecho, sino que es por la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, sin lugar a dudas, ¿se acuerdan con el cuerpo de Moisés? Si Dios no esconde el cuerpo de Moisés, todavía lo están venerando, lo convierten en un ídolo. Levantaron la serpiente, ahí estuvo la serpiente, esa cosa, Neustán, ¿recuerdan? Ahora, si a nosotros se nos diera algo así visible, el orgullo, la distinción, yo creo que nos agruparíamos todos en un lugar y pondríamos una cerca enorme, y a veces lo hacemos en la iglesia. Pensamos que los demás son todos cochinos y no los podemos tocar. Mire la vida de Cristo y vea cuál es nuestra tarea en este mundo. Mire las palabras de Pablo, ¿no? El cual dijo, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos gane alguno. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. O sea, no voy a hacer nada que ofenda a mi Señor, pero voy a hacer todo aquello que no ofenda a mi Señor, que me acerque a los pecadores para darles el Evangelio. No voy a participar en pecados ajenos, no voy a participar en lo que no le agrada a Dios, pero sí me voy a relacionar, porque si no, no les puedo compartir el Evangelio. ¿Me explico? Bueno, se ha ido un montón de tiempo, hermano. El capítulo 14 nos muestra la victoria de Cristo y en el final nos vuelve a representar el juicio final. ¿Cómo lo representa? Fíjese que habla de la ciega, que también vimos en la parábola de Mateo capítulo 13, cuando él manda a los ángeles a cegar. Y acá dice que mete la hoz, ¿no? Y está haciendo la ciega y separando el trigo de la cizaña. Mire, versículo 12 del 14 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, sí dice el Espíritu, descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos siguen. Algo que no les comenté y que es importante, hay 7 bienaventuranzas en Apocalipsis. Después búsquenlas, esta es una de ellas. Hay 7 bienaventuranzas en total y es muy interesante también que sean 7. Así que después léanlo, ya vimos una en el capítulo 1, en el 22, esta acá, son 7 en total, ¿sí? 14. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, otro símbolo del juicio. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz y al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. O sea, ha llegado el tiempo. ¿Se acuerdan cuando Dios le va a dar la tierra a Abraham? Le dice, mirá, tu descendencia va a descender a Egipto por 400 años y después va a volver a la tierra. ¿Qué era el detonante de eso? Que llegara a su colmo la maldad del amorreo. Hay un tiempo establecido por Dios y determinado donde la copa de la ira se llena y luego es volcada. Claro, Dios determinó esto de antemano y así como le dijo a Abraham, van a pasar 400 años, ¿verdad? Y el impío, el pecador piensa que se está escapando, que no pasa nada. Yo no le creo nada. Igual, mira, no hago lo que quiero y no me pasa nada. La paso re bien y estoy así. Obviamente no va a creer que el final ya está asegurado y que esas acciones están colmando esa copa de la ira, que es lo que viene en las copas de la ira. Pero acá se mete la hoz, lo termino, y volamos hacia el final. Metió su hoz en la tierra fue cegada, salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras, ha llegado al colmo de su maldad. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña en la tierra y echó las uvas en el lagar de la gran, en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esto muestra el nivel de ese juicio. Entonces, ¿qué pusieron ahí? ¿Cómo se lo ve a Jesús? Les digo, la parte de arriba, Jesús soberano en gloria. Si pusieron algo similar o algo que detalla eso, está bien. ¿Sí? Jesús soberano en gloria. Él está como el soberano y es el que al final viene con la hoz aguda y vendimia la tierra. Jesús soberano en gloria, 15
al que sigue. Y en el 15-16 que tenemos, las 7 copas. Entonces teníamos los 7 sellos que marcan el transcurso de la historia guiado soberanamente por Cristo. Las 7 trompetas que marcan el anuncio de esos juicios, ¿verdad? Hasta la trompeta final. Y ahora tenemos las 7 copas. Recién acabo de explicar cómo se llena la copa de la ira. Piensen en Cristo. ¿Qué es lo que oró Cristo en el huerto de Getsemaní? ¿Si es posible? ¿Por qué? ¿Qué copa iba a beber? ¿Era una copa física? ¿De qué estaba hablando? De la ira de Dios por el pecado. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. No mi voluntad, sino la tuya. Si es posible. Pero no era posible. Él tenía que llevar la ira de Dios por nuestro pecado. Entonces, ahí se entiende bien lo que es el cáliz de la ira de Dios, que también se derrama sobre Babilonia. Entonces, eso llega al colmo de la maldad, al momento en que llega, y Dios derrama esa copa. Y una diferencia que va a encontrar en las copas, capítulo 15, encuentra otra vez a la iglesia triunfante y victoriosa, y esto va ya para el final de los tiempos. Fíjense que estamos progresando en lo que se nos da a conocer sobre el juicio. Y cuando llegamos acá vemos que ahora las copas que son derramadas sobre la tierra son definitivas. Se tira sobre el mar, murió todo ser vivo. Y así, cada copa que se va tirando es definitiva hasta que llega a la copa final. Después ustedes anoten esto, considérenlo, medítenlo, ¿sí? Se nos fue el tiempo. Cuando llega al capítulo 16, el versículo 15 dice Cristo, bueno, voy a leer el 3 también. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Otra vez estamos con probad los espíritus si son de Dios. La rana, ¿se acuerdan de las ranas en Egipto? ¿Sí? La plaga de las ranas. Entonces es un símbolo de inmundicia. Y estos 3 espíritus a manera de ranas que salen por toda la tierra. El dragón, la bestia, el falso profeta. Los sistemas que van en contra de Dios para ponerlos en contra del Cordero. Y dice el 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, palabras de Cristo que ya conocemos, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esto tiene que ver con limpiarnos de nuestro pecado en la sangre de Cristo, ¿no? Y vivir acorde a eso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, que también es Meguido, que si ustedes recuerdan hubo una batalla ahí. ¿Qué batalla hubo, Pastor Cristian? Sí. Sí, ahí está, la de Javín y Císara. ¿Recuerdan? Y parecía que el enemigo era numerosísimo y que iba a aplastar a Israel, y sin embargo, Dios les dio la victoria. ¿Quién le reventó la cabeza? ¿Se acuerdan? Ok, ese lugar es Meguido, ese lugar es Armagedón. Ese lugar, para nosotros que vivimos en un país muy grande, es así. Así es. O sea, quédese tranquilo que los ejércitos del mundo ahí no entran, ni de casualidad. Nadie iría a ese lugar a llevar todos sus ejércitos para luchar contra alguien. O sea que es algo simbólico de las batallas y de los juicios en todos los tiempos, con su consumación en el juicio final. Por eso se llama Armagedón. Ahora es interesante porque se reúne para la batalla, están todos en oposición a Dios, parece que se salieron con la suya y el Señor los destruye con el resplandor de su venida. Nada más. No necesita nada más. Ni siquiera hay pelea. No hay tiempo. Ni siquiera o de decir algo. No hay pelea, no hay batalla. Se acabó. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cuando no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, lo mismo que vimos en los capítulos anteriores, en referencia al juicio. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Este vino en memoria no es que ahí de repente se acordó, sino que esa venganza tomó lugar. Ese es el significado. No es que
uy, cierto, Babilonia. No, no. En ese momento eso muestra que Dios siempre se acordó de Babilonia y trajo al momento el juicio determinado. ¿Está bien? Sigo avanzando. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga, y su plaga fue sobremanera grande. Y eso es el juicio final. Todo monte huyó, toda isla, desapareció todo para dar lugar a cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué tenemos en los capítulos 17 al 19? Lo puede ver en nuestro canal de YouTube. Ahí está bien explicado, capítulos 17, 18 y 19. Después mírenlo con tiempo, no hay ningún problema. Está en la serie de Isaías, capítulo 13, cuando hablamos de Babilonia como un sistema espiritual, maligno, a través de toda la historia, se explicaron esos 3 capítulos. Hablan la forma en que Babilonia se conduce en este mundo, traficando almas de hombres sobre todas las cosas, capítulo 17, la forma en que se produce su caída y la victoria del Cordero y cómo es apresado la bestia y el falso profeta. Son apresados en el final del capítulo 19. En el capítulo 19, en el comienzo, en 10 minutos, ok. En el capítulo 19, en el comienzo, nosotros encontramos cómo Cristo llama a su iglesia. ¿Sí? Lo que conocemos como las bodas del Cordero. Llama a su iglesia, la recibe, se une a su iglesia, los santos son vestidos de lino finísimo, que son las acciones justas de los santos, y entonces viene Cristo montado en el caballo blanco, el verbo de vida, con la espada aguda que sale de su boca, a hacer juicio contra Babilonia. Gana obviamente la batalla, como pueden ver. Dice el 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura, en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el 20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde, un lago de fuego que arde con azufre. Estoy apurando demasiado y estoy leyendo mal. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esa de las aves, reunida donde está el cuerpo muerto, ahí están las águilas, habla del juicio y cómo vienen a saciarse de esas carnes. Pero esto no pasa, hermanos. Es un símbolo que nos muestra que no quedó ninguno, que murieron todos. Todos. ¿Sí? Es un símbolo. No va a pasar esto. No hay tiempo a que las aves vengan y que se los coman. Pero quiere decir que están muertos y terminados, que no hay más. Entonces, llegamos al 20 al 22. ¿Qué tiene anotado el 17 al 19? ¿A la derecha? Bueno, la caída del sistema, un sistema caído, la caída de Babilonia, cualquiera de esos títulos está bien. ¿Qué tiene anotado para arriba? ¿Algo? ¿Alguien anotó algo? ¿Qué? El rey que quita la maldad y se reúne con su esposa. Me gusta. Jesús, el rey que quita la maldad y se reúne con su esposa. ¿Alguien tiene otra cosa escrita? La victoria final de Cristo y su iglesia. Amén. Me gusta también. ¿Mariela? Cristo consumando el juicio de unión con su esposa. Amén. ¿Algo más? El Señor como vencedor. Muy bien. ¿Cómo había salido? Y para vencer. ¿No es maravilloso? Salió venciendo y llega al final y ¿qué hace? Vence. No queda otra. Entonces ven, ahora ya se nos describe el juicio final. ¿Se acuerdan que era un pequeño anuncio allá por el capítulo 11? Y por el 7. Y ahora se ve el juicio final con más detalle. Se ve cómo ocurre, cómo se lleva a cabo, cómo fue anunciado. Se ve a Cristo como el vencedor. Se ve a la iglesia siempre segura en cada uno de los ciclos. Se la ve victoriosa, se la ve segura, se la ve con el esposo. Ahora se ve apresado al sistema. El sistema ya no existe más. ¿Pero quién está atrás de todo el sistema? Satanás. Y eso es lo que trata el capítulo 20, pues lo que conocemos como el estado eterno. En el capítulo 20 de Apocalipsis, ya vimos los 3 primeros versículos. Solamente quiero preguntar,
¿Cuándo fue atado Satanás? Los que ya hablaron conmigo, no lo digan, pero alguien más. O sea, algunos con los que hablamos de esto todo el tiempo, no tiene sentido. ¿Cuándo fue atado Satanás? En la cruz. A ver, bueno, Juan 12 nos habla de que cuando Él sea levantado, ¿no? Todos vendrán a Él, y también que en ese momento fue echado Satanás, ¿verdad? Ahora, estoy buscando algo más específico. Tiene la palabra atar. Bueno, lo vemos rápido. No voy a dar la cita, pero ¿se acuerdan cuando Jesús estaba echando los demonios? ¿Y qué dijeron los fariseos? ¿Que los echaba por quién? Por Belcebú, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que Cristo le dice? Un reino dividido no puede permanecer. ¿Y entonces qué explica Jesús? No, ahí, ese voy. No el que si echa por el Espíritu, la mano de Dios está, ¿verdad? Pero si se echa... Ahí está. Si usted va a atacar un lugar donde hay un hombre fuerte, ¿qué es lo que hace primero? Atacar. Y luego le saquea la casa. Y Cristo lo que estaba mostrando es que Él, con su ministerio, con su obra, con su poder, estaba atando al hombre fuerte. ¿En qué sentido es atado Satanás? Lo dice ahí los primeros 3 versículos. ¿Para qué es atado? Para que no engañase a la nación. O sea, lo mató, lo imposibilitó. ¿En qué sentido está atado? Para que no engañase más a las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad del Evangelio prevalece. Por eso dice que las puertas del Hades no prevalecen. ¿Por qué? Porque viene la iglesia, predica el Evangelio y el Evangelio atraviesa las puertas del Hades y quita a los muertos para traerlos a la vida. La salvación por el Evangelio. Entonces, el hombre fuerte es atado, Cristo ata al hombre fuerte, y esto nos lleva de vuelta al principio del ciclo, al principio de la era evangélica, el ministerio de Cristo acá en la tierra. Pero ahora hablando específicamente contra Satanás. Entonces, lo derrota en la tentación, echa fuera los demonios que tenían, lo está atando, ya no puede engañar, se ve la verdad espiritual, se ve quién es Él, se desnuda todo. Entonces el Evangelio trae la verdad, Jesucristo es la verdad y la vida, el hombre fuerte es atado y ahora, entonces atado, es echado al abismo, es puesto un sello sobre él, porque no va a poder volver a hacer esto hasta que llegue el poco de tiempo después de que termina el milenio. ¿Qué es lo que dice acá? Versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos. Y después esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Sí? Entonces después avanza, es vuelto a soltar. Versículo 6 dice, bienaventurado y santo. Acá tienen otra bienaventuranza. El que tiene parte en la primera resurrección. La primera resurrección es cuando usted escucha el Evangelio y Dios lo salva. Lo trae de la muerte a la vida. No tiene parte en la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La separación eterna de Dios. Nosotros ya vamos a tener la separación física del cuerpo. Vamos a morir. Vamos a ser separados de este cuerpo. Aunque estemos vivos cuando Cristo venga, vamos a ser separados de este cuerpo, ¿verdad? Pero nunca más vamos a ser separados por Dios, que es la muerte segunda. La separación eterna de Dios en el lugar de tormento y castigo. Esa es la muerte segunda. Entonces, los que tienen parte de la primera resurrección, entonces la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él los 1000 años. Es el reino de Cristo, somos sus sacerdotes, llevamos este mundo a Dios y somos copartícipes en el reino de Cristo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, saldrá a engañar a las naciones, que están en los 4 ángulos de la tierra, como la arena del mar, suben sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. No es Jerusalén, es la iglesia. Esto quiere decir la disposición que hay en el mundo en contra de la iglesia. Capítulo 11, ponerlos en una plaza para que parezcan muertos. Matarlos y colgarlos para que todos lo vean muertos. ¿Me explico? Se ocupan de ir en contra del testimonio de la iglesia. ¿Qué es lo que pasa después? Fíjense que es interesante porque dice,
subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Parece que viene una batalla épica. Parece que va a ocurrir algo, pero que va a durar cientos de años. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Y colorín colorado? Así de simple. Consumió con fuego del cielo y se terminó la batalla. Nunca hubo batalla. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, capítulo 19, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Después viene el juicio del gran trono blanco, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. 21. El estado eterno. Cielo nuevo y tierra nueva. Hecho está, el que vence heredará todas las cosas. Vamos a vivir en un lugar sin pecado, sin maldad y a la lumbrera del Cordero. Cuando describe la gran Jerusalén y da todas esas medidas, otra vez, no se concentre en los detalles, concéntrese en la imagen. Lo que está representando eso es la comunión perfecta de todos los santos en la presencia de Dios. Los santos de todos los tiempos, unidos en una manera perfecta para siempre con el Señor, en una comunión perfecta. Eso es lo que describe. Tiene, por favor, una ciudad de oro y cosas así, etc. Es una ciudad de oro porque está hecha por Dios, no por mano de hombre. ¿Sí? Como dice Abraham, que estaba esperando, Abraham, ¿no? Sí. Bueno, los hermanos de Hebreos, que estaban realmente puesta en la ciudad cuyo arquitecto es Dios. ¿Sí? Ahí estaban. Bueno, es ese tiempo, esa comunión con todos los santos y con Dios por toda la eternidad. Y el capítulo 21 termina a la lumbrera del Cordero, sin maldad, sin pecado, sin nada. Capítulo 22 nos muestra que del trono fluye el árbol de la vida, nos recuerda lo que pasaba en Génesis, el camino abierto, que está abierto por Jesucristo, y lo que es la predicación del Evangelio en este tiempo presente. Porque de ahí todavía fluye la salvación para todo aquel que cree. Nosotros estamos acá todavía. Quiere decir que Dios está salvando y que fluye esa salvación a través de la predicación de su Evangelio. Entonces su Evangelio es predicado y el que viene a Cristo va a ser salvado. Dice, he aquí vengo pronto, mi galardón conmigo, pero el 11 dice, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. O sea, cada uno se ocupe en lo que se tiene que ocupar mientras Cristo viene. Bienaventurados, dice el 14, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Dónde la lavan? En la sangre del Cordero. Y el contraste es, más los perros, esto es una representación del impío, estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, estará fuera. ¿Dónde? 21.8 dice, pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces esto es la consumación de todo y termina diciendo, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, como también se nos explicaba hoy. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas, porque no es de Dios. Y las plagas que están escritas para aquellos que tienen la marca de la bestia y que no son de Dios. Y dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, si ven Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Bien, hermanos, espero que este tiempo sea de provecho a pesar de la rapidez y que nos dé un panorama para poder leer Apocalipsis con más calma, poder disfrutarlo, y estoy seguro que a medida que lo vaya leyendo cada vez más, va a ir encontrando más y más tesoros que nos hablan de la obra de Cristo, de la esperanza que tenemos en Él, del cuidado de nuestro Señor y Salvador y su victoria final y definitiva y reinado con Él para siempre. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por la obra de Cristo. Gracias por tu victoria eterna. Mi Padre, salva a los que no te conocen y ayúdanos a ser testigos fieles de tu evangelio en todo este mundo.
Pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.